Hola, soy Natalie Chelte Escolín. Soy gestora cultural en perspectiva de género y les invito a que se queden en esta entrevista para que conozcan más sobre mi trayectoria. Ok, bueno, Natalie Chel es licenciada en comunicación. He trabajado temas de género desde que tenía aproximadamente 7 años. Soy cofundadora de una comunidad virtual que se llama El Taller de Metzli y soy vicepresidenta de la Alianza Global de Jóvenes Políticos del Estado de México. Y me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la escritura y actualmente soy periodista en la UAMX. Mi primer acercamiento al arte fue meramente con la escritura. Recuerdo mucho que mi papá, cuando era niña y hacíamos como alguna actividad o salíamos o algo por el estilo, me ponía a escribir lo que habíamos como hecho en el día, ¿no? Y ahí nace como mi gusto por la lectura y la escritura, sobre todo porque a mí siempre me ha gustado contar historias. Y también como que un dato curioso es que yo no aprendí a leer hasta los 7 años aproximadamente, cuando un niño empieza a leer a los 4 o 5 años. Entonces, cuando yo empecé a leer fue justo por esta necesidad de saber qué decían los libros, y de ahí nace mi intención por empezar a leer obras grandes, ¿no? Me acuerdo que el primer libro que leí completo fue El alquimista de Paulo Coelho, y en algún punto traté de leer, esto pues estaba en la primaria, traté de leer El Quijote de la Mancha, pero realmente era más como traer el libro de arriba para abajo. Y cuando cumplí, me acuerdo muy bien que tenía 7 años, mi mamá llevó a la casa un video sobre una mujer africana que se llama Waris Dier, que es una activista de la ONU en cuestión de la ablación genital femenina, en contra de ella, y de ahí me empezó a interesar como los temas de género, porque es como el primer acercamiento que yo tengo en cuanto a que las mujeres no tienen como algunos derechos, ¿no? Algo que para nosotras en México es inconcebible. En África pues estaba pasando, y entonces de ahí me empezó como a interesar todo el tema de género y empecé a trabajar bajo estos, pues sí, esta temática, y muy chica me empecé a autodenominar feminista, pero en un sentido de que yo creía en la igualdad entre hombres y mujeres, y seguí como trabajando estos temas hasta la actualidad. Yo gané el primer lugar en un concurso de la facultad con un proyecto, un poema que es una oda realmente, y de hecho lleva así el nombre, por Oda a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es mi escritor favorito. Es un escritor que pues se consagra, vaya, en el boom latinoamericano, y entonces justo unos días antes de su muerte, yo estaba leyendo Memorias de mis putas tristes, y me encantó muchísimo como el libro, ¿no? A mí me gusta leer desde que era muy chica y me gusta escribir también. Entonces, para un proyecto de la preparatoria, justo era como escribir un poema, y dentro de pues estas construcciones literarias que nos estaban enseñando, o géneros literarios dentro de la poesía, estaba la oda, y me pareció que la oda justo podía como resaltar la importancia de este personaje, ¿no? Me acuerdo que esa oda la escribí un año después de que falleció, y cuando entré a la facultad la guardé, pues estuvo guardada aproximadamente 2 años, y cuando entré a la facultad se abrió como esta categoría y yo mandé la oda y gané el primer lugar. Este trabajo, vaya, habla sobre la vida y obra de García Márquez, sobre lo que representa en mi vida, y hasta cierto punto algunos fragmentos son sobre sus obras, ¿no? Principalmente aquellas que ya había leído, como es El amor en los tiempos del cólera, y Del amor y otros demonios, y Crónicas de una muerte anunciada, que eran los libros que en ese momento yo ya había leído de él. Mi favorito de estos es Del amor y otros demonios. Quedé como muy impactada con la historia, sobre todo porque inicia con un relato periodístico, y de ahí pensé que podía tomar como alguna inspiración, y justo fue como lo que hice.
y es un trabajo al que le tengo mucho cariño porque fue de los primeros trabajos con los que yo participé dentro de la universidad. Cuando yo me di cuenta que los temas de género eran necesarios abordarlos en la literatura fue precisamente con el boom latinoamericano, porque el boom es un momento en la historia de América Latina, donde muchos escritores comienzan a salir, ¿no? Por ejemplo, hay entrevistas de mujeres que justo hablan de que este realismo mágico que se le dio tanta importancia dentro del boom, pues es hasta cierto punto clasista y misógino, ¿no? Porque realmente solo quienes destacan pues son hombres, y además recordamos pues a todas las obras, ¿no? Márquez es uno de los principales exponentes, y a mí me gustan mucho sus libros, me gusta mucho su obra, pero realmente en esos textos, cuando yo me metí a investigar más sobre literatura, a checar como más sobre qué era lo que estaba pasando en este movimiento, encontré una página, un blog de una chica, la verdad es que no sé si siga como habilitado, donde justo ella hace un análisis feminista de estos libros, sobre todo el de Memorias de mis putas tristes, y sale justo cómo es que estos libros perpetúan el machismo, hacen apología a los feminicidios y a violaciones, ¿no? Entonces justo en este momento fue cuando yo dije, bueno, es que ¿qué está pasando? Realmente dentro del boom había escritoras y nunca se rescata como la historia de ellas, ¿no? También como que en este contexto, antes de que yo leyera a Márquez, comencé a leer a Elena Poniatowska por esta parte periodística y de historias de vida que ella tiene, ¿no? Pero Elena realmente no era como tan conocida en el contexto en el que yo estaba. Entonces, cuando yo empecé a hablar de ella, a hablar de su historia, a leer sus libros, comencé a darme cuenta que realmente las mujeres en la literatura eran muy poco conocidas, ¿no? Y esta parte de hablar sobre el boom latinoamericano me lo confirmó más. Entonces, de ahí he investigado como más escritoras, he buscado libros de escritoras, y a la fecha casi todo lo que leo son libros de escritoras, principalmente escritoras mexicanas, que abordan temas sobre maternidad, sobre vida cotidiana, sobre feminicidios y sobre esta relación de la sororidad y de las luchas feministas como una manera de acuerparnos como mujeres, ¿no? Hay muchísimas escritoras que a la fecha no son reconocidas, y que las mujeres siempre estamos como innovando en cuestiones de escritura, ¿no? Hay muchísimas periodistas, hay muchísimas mujeres que buscan darle este enfoque de género, y que desafortunadamente en algunos gremios es desacreditado porque se piensa que el género solamente es una cosa de mujeres, cuando nos atraviesa a todas y a todos. Ok, la Alianza Global de Jóvenes Políticos del Estado de México es un proyecto donde justo las personas que formamos parte de él tenemos como iniciativas principalmente en labor social. O sea, hacemos mucho trabajo de voluntariado. En algunos casos, se hacen colectas, y tenemos cierta representación en algunos organismos de gobierno. Participamos en foros también representando a la alianza. Lo que pretende este proyecto es justo como englobar a juventudes mexiquenses en las cuales podamos trabajar en pro de un mejor como futuro, por así decirlo, de manera política dentro del Estado de México, y quitar esta idea de que las juventudes no tienen como mucho que aportar, justo porque tenemos inexperiencia, cuando pues no, o sea, realmente traemos un trabajo social desde hace muchísimo tiempo, y es como el medio para poder seguir algunos realizando estos trabajos. Aglo Joven Edomex, yo creo que es una familia en la cual siempre nos hemos apoyado y hemos apoyado nuestros proyectos. Y no importa como la iniciativa que tengas, siempre se le va a apoyar. Actualmente se está trabajando en un protocolo de género para asociaciones civiles que podamos aplicarlo y ayudar a víctimas de violencia sexual, de acoso y de hostigamiento, poder apoyarlas para que no vivan este proceso solas. Yo creo que la parte política para visibilizar a las mujeres es muy importante, ¿no? Porque regularmente decimos que todo es político, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que todo es político cuando tú eres mujer. En la parte artística yo creo que el hecho de que la política es
vaya presente dentro de ella, es justo este reconocimiento al trabajo de todas las mujeres, no importa qué arte desarrollen, ellas están trabajando políticamente para tener justo pues este reconocimiento, esta visibilidad, porque siempre están como tras bambalinas, ¿no? O sea, siempre es muy triste darnos cuenta que las mujeres siempre hemos estado tras bambalinas y que no podemos tener como estos espacios públicos, ¿no? Actualmente se habla de que las mujeres estamos más seguras en nuestras casas, pero justo nos están quitando como estos espacios públicos en donde que nosotros nos hemos ganado y que nos hemos apropiado. Entonces, dentro del arte, el arte ha servido durante muchísimos años justo para hablar de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Justo ahorita yo estaba leyendo un libro que se llama Punto de Cruz de Jazmina Barrera, donde ella resalta la historia del bordado y cómo es que dentro del arte el bordado es pues relegado, ¿no? Pero el bordado ha servido para hablar de consignas feministas, hablar de, por ejemplo, violencia a los derechos humanos y que las mujeres se han apropiado de este mismo para hacer denuncias, ¿no? Entonces yo creo que todas las artes, la pintura, la escritura, la literatura han servido para hablar de estos temas de mujeres en los cuales han sido violentadas, han sido relegadas y que desafortunadamente algunos de ellos han sido completamente pues relegados, que no se les ha dado el reconocimiento y que desafortunadamente algunas siguen tras bambalinas. Bueno, yo soy escritora dentro de Redactores Web. Regularmente escribo sobre temas de género y temas de la vida cotidiana, ¿no? Lo que yo suelo hacer dentro de la plataforma es igual tomar algún tema como de opinión, por así decirlo, y comenzar a desarrollarlo en torno a lo que está pasando, en mi entorno incluso inmediato, pero sobre todo visibilizar como estas cosas que a veces suelen ser consideradas como banales, ¿no? El último artículo que publiqué fue justo sobre este amor de amigas que vamos desarrollando durante la secundaria, ¿no? Durante la adolescencia, la juventud y posteriormente la vida adulta. Cómo es que creamos estas redes de mujeres, estas redes de sororidad para ir como enfrentando aquel mundo que como mujeres muchas veces pues nos imponen ciertas reglas, ciertos estereotipos y cómo constantemente lo estamos cuestionando, ¿no? Creo yo que justo como estas relaciones que a veces nos mantienen vivas durante la adolescencia, del adultocentrismo, que siempre nos están diciendo no te vistas así, no llores, no hables, no te expreses, quédate callada, sé una dama, pero tú realmente en ese momento estás construyendo una identidad y estás descubriendo todo lo que te gusta, ¿no? Entonces de repente encuentras amigas o encuentras personas que te abrazan, que te apoyan, que tienen los mismos gustos, con las que puedes hablar y empiezas a cuestionar como todo un sistema que te están como quitando, ¿no? Regularmente yo hablo de esos temas. A mí me gusta mucho tomar como estos temas que para algunas personas son banales, que incluso hay personas muy cercanas a mí que me han dicho, escribe de otras cosas, habla de otras cosas, y es como de no, o sea, no puedo hablar de otras cosas porque yo lo que estoy haciendo es rescatar vivencias hasta cierto punto que yo tuve y que dejaron un impacto importante en mí. Y igual una niña lo lee, un adolescente, y dice, no, pues es que yo me siento identificada, ¿no? También, por ejemplo, he abordado temas sociales, como lo fue la paz durante la pandemia, como incluso estas redes que se tejieron con la pandemia, que nos ayudaron como que a sobrevivir dentro del encierro. He hecho algunas críticas incluso sobre estos estereotipos que se le han puesto a las madres adolescentes, cuando regularmente no vemos que una adolescente está embarazada y lo primero que hacemos es culparle a ella sin saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Es como la plataforma que yo uso para expresarme y para poder decir esto es lo que está pasando en el entorno y es importante, no es algo banal, no es algo de la niñez, tenemos que seguir avanzando
o de las mujeres. Tenemos que seguir avanzando en pro de estas situaciones que se están dando porque nunca van a dejar de existir y todas las mujeres tenemos derecho a ser escuchadas, ¿no? Entonces, esta es mi plataforma para que yo pueda decir aquello. Yo creo que el feminismo dentro del arte siempre ha existido, o sea, realmente siempre ha existido, siempre han existido cuadros, piezas, libros, canciones, pinturas sobre las mujeres, la denuncia, ¿no? Sobre lo que están viviendo. No sé, ahorita en este momento voy a recurrir otra vez al bordado, justo como en las exposiciones de bordado de algunas mujeres en Estados Unidos han hecho denuncias sobre lo que está pasando en su realidad inmediata, ¿no? Un ejemplo actual del bordado que hay y que es considerado arte, pues lo tenemos en México en una exposición que es Maternidades en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, donde justo se habla, de qué es la maternidad, ¿no? El arte siempre a las mujeres ha permitido ser un posicionamiento político en esta parte como del feminismo, hacer denuncias y entonces nos lo apropiamos, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que ya todo para ustedes es feminismo, es que ya todo para ustedes es, no sé, denuncia, acoso, hostigamiento, pero realmente estamos tomando estas plataformas para poder denunciar aquello que hay. No es que todo sea feminismo, no es que todo sea acoso o es que todo sea hostigamiento, sino que realmente son cosas que nos pasan como mujeres, que le pasan a las mujeres y que además no tenemos las plataformas para denunciarlo y lo que hacemos pues es recurrir a las artes para hacerlo. El taller de Metzli es una comunidad virtual en la cual damos talleres con perspectiva de género. Es completamente gratuito. Las personas que quieran dar tanto un taller como tomar uno de los talleres pueden hacerlo. Tiene como objetivo justo difundir que la perspectiva de género nos atraviesa a todas y a todos por igual, sin importar la temática. Buscamos ser un espacio seguro para la transmisión del conocimiento, sobre todo porque a veces estos espacios donde nosotras y nosotros vamos a estudiar, en algunos casos, no suelen como ser espacios seguros, ¿no? Regularmente existe acoso dentro de las escuelas, hostigamiento dentro de las escuelas, y lo que nosotros buscamos es justo crear esta comunidad para apoyarnos entre todas y todos. Actualmente ya estamos llevando una colecta de toallas sanitarias para apoyar a las niñas del centro de internamiento Quinta del Bosque. Y pues este proyecto ha crecido mucho. La verdad es que no creíamos que en tan poco tiempo, porque tiene un año, fuéramos una plataforma como muy bien consolidada, muy fuerte, y hemos tenido acercamiento con muchísimas asociaciones, con muchísimas instituciones que han creído en nosotras y vamos a seguir trabajando en pro de, pues sí, de difundir que el género no solamente es un tema de mujeres o un tema de feminismo, sino yo creo que para mí sigue enfocarme en cuestiones de género a un periodismo político, a buscar que los medios de comunicación posean esta perspectiva de género que es súper necesaria en el contexto en el que estamos viviendo, sobre todo para dar cobertura a feminicidios. Es muy triste ver que si bien fallecen, bueno, no fallecen, asesinan a las mujeres, que se les dé una cobertura muy aún de nota roja, ¿no? Que sea un espectáculo en lugar de ser abordado como lo que es un asesinato, y además un asesinato brutal que no debería de causar, especulaciones, que no debería de causar, no debería de ser tan, como, no sé cómo decirlo, como tan mediatizado en el sentido de que se ha ridiculizado, ¿no? Ya existe una ley en México que es la ley Ingrid para que los medios de comunicación no puedan como difundir imágenes ni contenido en cuestión de ningún asesinato y de ningún homicidio, porque ha sido es revictimizante
y también hasta cierto punto peligroso para las familias de las víctimas, ¿no? Sin embargo, aún falta mucho por trabajar, desde la redacción de una nota periodística hasta la cobertura de la misma nota, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado en periódicos titulares como la dejaron como cuero, ¿no? Y hablas de la descuartización de una mujer y dices tú como de, oye, perdón, pero eso a mí lo único que está haciendo es venderte, pero no estás ayudando al caso de la víctima, ¿no? O, titulares o notas que dicen es que iba vestida de esta manera, caminaba a esta hora de la noche, cuando realmente dices tú, bueno, es que eso no importa en un asesinato de una mujer, ¿no? O sea, es una cuestión de género completamente y no podemos verlo como tal. O sea, en un país donde mueren 11 mujeres al día, donde asesinan a 11 mujeres al día, es muy peligroso que se siga dando estas coberturas porque sigue legitimando un discurso revictimizante, un discurso en el que la mujer es la que tiene la culpa y realmente no se llega a conocer de que esto es una problemática social y que no ha sido atendida. Bueno, yo recomendaría visitar Atlacomulco. Yo soy originaria de Atlacomulco y de hecho he trabajado ahí desde que era muy pequeña, cuestiones de género, feminismo, literatura, arte, etcétera, etcétera. Actualmente hice una investigación sobre el empoderamiento político de las mujeres de Atlacomulco y utilicé la historia de vida de una de las mujeres más importantes de allá, que fue la primera presidenta municipal, Marisol Arias Flores. Entonces, Atlacomulco tiene muchas cosas que ofrecer. Yo soy originaria de allá, soy orgullosamente atlacomulquense y creo que es un muy buen lugar para que conozcan sobre, vayan a comer, conozcan sobre arte, sobre la historia de Isidro Fabela, incluso pues hay ciertos lugares de recreación. Ok, igual no es un platillo mexiquense meramente como reconocido, pero mi platillo favorito de Atlacomulco son las tlacuachas, que se pueden comer en el Taco Tlacuache. El Taco Tlacuache es un restaurante que pertenece a Don Abdón, a los hijos de Don Abdón. Don Abdón es un señor que siempre ha trabajado la carne... Ay, espérame, se me fue. La carne de puerco, el chicharrón, moronga, todo eso. Yo desde que era niña siempre hemos desayunado taco de plaza de chicharrón y siempre le hemos comprado a él. De hecho, yo tengo una entrevista con él hablando sobre su importancia, su historia de vida dentro de Atlacomulco. Entonces les recomiendo mucho las tlacuachas de este lugar. Les agradezco que se hayan quedado a esta entrevista. Mi trabajo lo pueden seguir en @eltallerdemetzli y les invito a que sigan Voces Mexiquenses. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.